Imaginemos por un momento la inmensidad y, bueno, la absoluta hostilidad del espacio profundo. Porque para quienes buscan entender cómo se opera en esos márgenes tan extremos, hay algo que queda muy claro. Claro, el mínimo error cuesta vidas. No hay margen de maniobra. Exacto. Y la tecnología militar más puntera del universo no sirve de absolutamente nada si la mente de quien aprieta el gatillo se quiebra bajo la presión. Es fascinante adentrarse en cómo se construye realmente esa resiliencia, cómo se forja lo que podríamos llamar el acero humano. Y fíjate que el análisis a fondo que tenemos hoy sobre la mesa ofrece una oportunidad excepcional para estudiar esto. Vamos a examinar una serie de registros operativos, bitácoras militares y varios informes clasificados que son una maravilla. Son increíbles, la verdad. Sí, detallan toda la trayectoria de Ainhoa Aguilar, concretamente su ascenso a capitana de corbeta, y cómo le encargan liderar y crear desde cero el STOL 21, que acabaría siendo una de las unidades más letales de las Fuerzas Especiales de la Armada. Es que hay que desgranar esto con mucha calma, porque la documentación que manejamos hoy parece literal sacada de un thriller militar de ciencia ficción. Totalmente. O sea, tenemos misiones en sistemas estelares remotísimos como Basansuku, Traichón, Trilatón. Hay conflictos con corsarios, con fuerzas imperiales tardasianas. Pero, a ver, lo verdaderamente cautivador de estos archivos no son las naves o el armamento. No, para nada. Todo esto culmina en un hallazgo insólito, que además estaba altísimamente clasificado, en un planeta helado llamado Moloch 4. Así que es una historia sobre táctica militar, sí, pero yo diría que sobre todo es un estudio sobre las dinámicas humanas más profundas. Y ese es precisamente el enfoque correcto. Lo que resulta valioso de estos registros no es contar las bajas o repasar los tiroteos. Ya, no es un manual balístico. Eso es. Este material es más bien un tratado sobre cómo se construye la lealtad absoluta en un grupo de novatos. Nos enseña cómo una doctrina táctica convencional se desmorona y, bueno, tiene que adaptarse en tiempo real ante lo desconocido. Aquí la verdadera guerra ocurre en la mente de los soldados. Pues para entender a esta unidad, al STOL 21, yo creo que primero hay que entender la mente de su arquitecta, de Ainhoa Aguilar. Imprescindible, sí. Porque los informes sobre su trasfondo son súper reveladores. Nace en Tortosa, en la costa de Tarragona, viene de un entorno acomodado, de clase media alta, y sus hermanas siguen el típico camino predecible hacia la universidad, pero ella se decanta por una disciplina radicalmente distinta. Las artes marciales, concretamente el Muay Thai. Exacto, el Muay Thai. Y hay un incidente en su juventud que actúa como catalizador de todo lo que vendrá después. Un altercado violento en una discoteca, si no recuerdo mal. Eso es. Ainhoa presencia cómo un individuo agrede a una amiga suya y, fíjate, su reacción no es apartarse ni salir corriendo a pedir ayuda. Interviene directamente y le rompe el brazo al agresor. Madre mía. Pero lo que me parece fundamental de este episodio es lo que ocurre justo después. Este evento provoca una ruptura absoluta con una parte de su familia. Una familia que, según los informes, militaba en ideologías políticas muy radicales, ¿verdad? Sí, muy extremas. Y Ainhoa rechaza esa intransigencia, ese fanatismo de su propio entorno. Y parece que esa búsqueda de una estructura, de una justicia más objetiva y disciplinada, es lo que finalmente la empuja a alistarse en la Armada. Claro. Es que, si analizamos ese perfil psicológico, vemos a una líder que, desde muy joven, es incapaz de tolerar la injusticia o el abuso, venga de quien venga. No se calla ante nada. Exacto. Tiene una brújula moral inquebrantable. Y eso es precisamente lo que el alto mando busca para las operaciones especiales. No quieren a un soldado que simplemente siga órdenes a ciegas. Buscan a alguien con un criterio ético a prueba de balas. Totalmente. Por eso, cuando le encomiendan la creación del STOL 21, su proceso de selección es tan fascinante. No busca a los tipos más agresivos o a los que van desobrados por la base. Para nada. De hecho, su primera decisión, que es elegir a su segundo al mando, deja clarísimas sus prioridades. Elige al alférez Francisco José Núñez, al que apodan Pacojo. Pacojo, sí. Y los informes lo describen como un individuo extremadamente centrado, súper responsable y sin un solo ápice de excentricidad. Ainhoa sabe que para sostener a un equipo que va a operar literalmente al límite, necesita un ancla emocional, alguien que no pierda el norte bajo ninguna circunstancia. Y el resto de la unidad se ensambla con esa misma precisión quirúrgica. Fíjate en la composición del grupo. Raquel Navarro asume el rol de punta de lanza, que es una especialista en acción directa, imparable. Mágica en lo suyo. Luego está la cabo Fátima Kamal, que es como el cerebro técnico,
Una verdadera genio en explosivos y tecnología avanzada. Súper necesaria. Alicia Ibáñez aporta la precisión letal como tiradora de élite. Y finalmente, Pepe Moya se encarga de ser el tejido nervioso del equipo, gestionando las comunicaciones. Que sobre el papel es un grupo de talentos excepcionales, o sea, un equipazo. Sí, pero, como bien sabemos en la doctrina militar, juntar a 5 personas brillantes no te da automáticamente un equipo de élite. Te da, con suerte, a 5 individualidades peligrosas. Y para fusionar esas individualidades, Ainhoa los somete a lo que los documentos describen como 3 semanas de infierno absoluto. Literalmente. O sea, sin días de descanso. Entrenamientos mañana, tarde y noche, que además culminaban en simulacros de asalto a medianoche, combinando fuerza bruta con tácticas de sigilo. Es un nivel de exigencia que roza el sadismo. Ya, suena excesivo desde fuera. Pero tiene una lógica subyacente. A mí esto me hace pensar en la creación del acero de Damasco. O sea, un herrero no coge el metal, lo calienta y lo deja ahí en la mesa para que se enfríe. No, lo tiene que trabajar. Exacto. Lo golpea sin piedad, lo estira, lo dobla sobre sí mismo y lo vuelve a golpear cientos de veces. Ainhoa está martillando a su equipo, agotándolos mediante la privación del sueño y el esfuerzo, pero no para romperlos, sino para destruir sus egos individuales, para forjar un arma inquebrantable. Esa analogía me encanta, porque captura perfectamente el proceso psicológico de las fuerzas especiales. Pero claro, hay que entender el contexto de toda esa presión. Ainhoa no está operando en el vacío. Sobre sus hombros pesa una sombra gigantesca. El legado de la mítica Marta Buendía, ¿no? Exacto, y del legendario Stol 9. Ainhoa fue durante mucho tiempo la segunda al mando de Marta. Así que el alto mando de la Armada espera y prácticamente exige que este nuevo Stol 21 alcance ese mismo estatus de leyenda. Es muchísima presión. Muchísima. Ainhoa asimila la brutal exigencia del Stol 9, pero establece su propia identidad. No es una simple imitadora de Marta. Y hay un detalle en los informes que ilustra esto a la perfección y resulta hasta simpático de leer. A ver, Marta Buendía era famosa, casi infame, por su temperamento supervolcánico y por meterse en unas peleas de bar monumentales cuando bebía. Era un peligro constante fuera de servicio. Pues Ainhoa es la antítesis en ese aspecto. Es rigurosamente abstemia. En las cenas de gala o en las celebraciones, para el asombro y las bromas continuas del almirante Torre Martín, Ainhoa siempre brinda con una botella de agua con gas. Agua con gas, sí. Que puede parecer una anécdota sin importancia, pero en el fondo está diciendo, mantengo el control absoluto de mis facultades físicas y mentales en todo momento. No dejo nada al azar. Y es que esa sobriedad absoluta es el núcleo de su filosofía de mando. El control. Bajo su liderazgo, el Stol 21 desarrolla un lema que no apela a ideales políticos ni a un patriotismo genérico. Su grito de guerra es muy claro. Por los hermanos y hermanas, por la familia. ¡Wow! Han sustituido por completo su identidad individual por la del grupo. Exacto. Ya no son individuos aislados. Es una preparación teórica y psicológica impecable, claro, pero en la seguridad de la base. Y todos sabemos que ningún plan de adiestramiento sobrevive intacto al primer contacto con la realidad. Jamás. Y el bautismo de fuego de este equipo recién forjado llega pronto, en el sistema Basankusu. Que es un despliegue que pone a prueba todo ese marco ético del que venimos hablando. Inteligencia detecta una serie de transmisiones encriptadas sospechosas y envían al Scutrol 21 a investigar. Parecía algo rutinario. Al principio sí. La misión comienza como una clásica infiltración sigilosa en una base subterránea operada por corsarios. Pero lo que desentierran en las profundidades de esas instalaciones va muchísimo más allá de un simple contrabando. De hecho, los registros de esta misión son durísimos de leer. Encuentran a unos 50 rehenes de diversas especies, hacinados en condiciones totalmente infrahumanas, completamente desnudos, y entre ellos, una niña mandoriana. Una brutalidad tremenda. Y el golpe emocional devastador para el equipo llega cuando descubran el cadáver de una niña de la raza Canaster, que había sido violada y brutalmente asesinada por los corsarios. Es un escenario de pesadilla. Y por si el horror moral no fuera suficiente... Que choca frontalmente con el instinto básico humano. A ver, aquí tengo que frenar un momento, porque me pongo en la piel de esos soldados
Y vale, entiendo la doctrina, pero estamos hablando de individuos que trafican con seres humanos y asesinan a niños. Sí, la peor calaña. Entonces, ¿no es acaso esa rabia ciega, esa furia justiciera precisamente el motor que necesita un soldado de élite para enfrentarse a horrores tan inenarrables? O sea, si les quitas esa indignación, ¿no corres el riesgo de convertirlos en máquinas totalmente apáticas? ¿Por qué exigirles esa contención tan robótica ante la maldad pura? Entiendo tu punto, pero esa es una de las grandes falacias sobre el combate de élite. Pensar que la ira te hace mejor soldado es un error letal. ¿Tú crees? Absolutamente. Siento que definitivamente invita a mirar a las estrellas con bastante más humildad. Hasta la próxima vez que abramos los archivos para quienes quieran sumergirse en estos misterios.